and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. So great, there is no one else like you. There is no one else like you. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en Telegram y en YouTube. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado Sanidad Divina. En la sanidad intervienen 4 principios bíblicos que pueden transformar, alterar o crear substancia o materia. Por ejemplo, mi teléfono tiene materia o substancia, tiene una forma física y también tiene materia o substancia. Es decir, que cuando hablo de substancia o materia, me refiero a algo con forma física. Y en la Biblia o en las Sagradas Escrituras encontramos 4 maneras o modos o formas de crear, alterar o transformar una substancia o materia propiamente dicha desde el punto de vista físico. Y estas 4 formas de crear o transformar una substancia son las Sagradas Escrituras, es decir, la palabra de Yahweh, nuestros pensamientos, nuestras palabras habladas y nuestra fe o emuná. Repito, las Escrituras, los pensamientos, las palabras que expresamos y nuestra fe o emuná. Estas 4 tienen la habilidad de crear materia y substancia y también de alterarla y por ende transformar la materia o substancia, así como crear y alterar el DNA o el ácido desoxirribonucleico. Y estos 4 puntos que te acabo de mencionar tienen también la habilidad de crear dendritas o nuevas dendritas en el cerebro. Y quizá a estas alturas te estés preguntando qué es una dendrita. Una dendrita es una ramificación de una neurona que se encarga de transmitir información desde el cerebro hasta las células del cuerpo. Y para que te des una idea más clara, imagínate una especie del tronco de un árbol y las ramas vienen a ser como las dendritas. De modo que cuando aprendemos algo nuevo, estamos creando nuevas ramificaciones o dendritas en nuestro cerebro. Recientemente se ha descubierto que cuando hablamos, nuestras palabras están creando nuevas dendritas o nuevas ramificaciones en nuestras neuronas en el cerebro. Así que cuando hablamos palabras positivas, palabras de amor, de ánimo y de sanidad, creamos esas dendritas en nuestro cerebro a nivel neuronal y estas dendritas envían el mensaje a nuestro cuerpo. Mensaje de ánimo, de amor, de sanidad y de creatividad. Y de igual manera, cuando hablamos y o expresamos palabras de derrota, palabras negativas o palabras de enfermedad y muerte, estamos creando dichas ramificaciones o dendritas en nuestras neuronas, en nuestro cerebro, que afectarán directamente a nuestro cuerpo. Recientemente se contactó conmigo una persona que en las ministraciones de los martes y los jueves por Messenger solicitó oración. Y en la primera ocasión que esta persona se contactó, nuestro Abacadosh tuvo a bien sanarla del tartamudeo. Y posteriormente, en los días subsecuentes, como solemos orar por las peticiones diariamente, estando en oración, el precioso Ruach HaKadosh o Espíritu Santo me comentó en el secreto que dicha persona padece de un problema o síndrome obsesivo-compulsivo. Y al momento que el Espíritu Santo o Ruach HaKadosh me mencionaba dicho síndrome, yo tuve una visión y empecé a ver en vivo y en directo con los ojos abiertos las neuronas de esta persona con una anormalidad
y la anormalidad consistía en que las dendritas estaban bastante cortas. Cuando una neurona trataba de transmitir a través de un impulso eléctrico la información a otra neurona, no llegaba del todo bien, debido a que las ramificaciones o dendritas se encontraban bastante cortas. Y vi que debido a tanto enojo y a tanta alteración física de esta persona, es decir, como que enojos recurrentes, las extremidades de las neuronas se iban quemando poco a poco, al punto que dichas dendritas estaban bastante cortas y no llegaba una extremidad a la otra extremidad de la siguiente neurona. Y por ende los impulsos eléctricos de una neurona hacia otra no llegaban de una manera eficiente. Era algo así como que una neurona hacía un gran esfuerzo para aventar el impulso eléctrico y que pudiese llegar a la siguiente neurona, dado que las dendritas no tenían la longitud correcta. Así que esa noche en particular, el precioso Ruach HaKadosh me dio 2 tips. Me dio el nombre de la enfermedad que esta persona padece y también me mencionó y me hizo ver en visión que sus dendritas estaban más cortas de lo habitual. Así que empecé a orar para que esas dendritas llegasen a tener la longitud correcta, para que crecieran al punto de llegar a su normalidad. Y aunque no soy neuróloga, sé perfectamente que las dendritas estaban cortas porque no es la primera vez que mi Abacadosh me muestra las neuronas y las dendritas. Así que empecé a aplicar en esta persona estos principios que vienen en la escritura, en la palabra de Yahweh, a través de los cuales podemos cambiar nuestro ADN, nuestro ácido desoxirribonucleico, que vienen siendo a través de las escrituras, de hablar audiblemente las escrituras o la palabra de Yahweh, a través de las palabras que expresamos, a través de los pensamientos y a través de la emuná o la fe. Los científicos finalmente han descubierto esta verdad bíblica y probado recientemente que una persona puede cambiar drásticamente su ácido desoxirribonucleico o ADN a través del hablar y de hablar propositivamente. El doctor Bruce Lipton, mundialmente conocido y especialista en biología celular y física cuántica, probó recientemente que tú puedes cambiar tus genes y tu ADN. Tú mismo lo puedes modificar a través de actitudes mentales sistemáticas. Y aún puedes alterar, cambiar y transformar células cancerígenas o cualquier célula anormal a través de tu hablar. Puedes causar que estas células se transformen en células normales. Y todo esto fue probado recientemente mediante la creación de un canal consciente de comunicación con tu ADN o ácido desoxirribonucleico a través de tus palabras habladas y de las intenciones de tus pensamientos. O dicho de otra manera, enfocando tus pensamientos en sanidad y enfocando tus palabras en sanidad, tú puedes literalmente cambiar tu ácido desoxirribonucleico, tu ADN, o cambiar literalmente las células cancerígenas de tu cuerpo, por poner un ejemplo. Y los científicos comprobaron que en menos de 2 minutos la estructura de tu ADN es transformada a través del enfoque de tus pensamientos propositivos y a través de hablar palabras de vida, de sanidad y de edificación. Pero todo esto que recientemente descubrieron los científicos a través de la física cuántica y de la biología molecular es algo muy antiguo y nada nuevo para Yahweh Elión, mi Elohim, y te lo voy a demostrar con la palabra, con las sagradas escrituras. Yeshua sabía que podemos cambiar la substancia o materia a través de las palabras, de los pensamientos, de las sagradas escrituras y de la emuná o la fe. Y vemos que creó materia cuando multiplicó los peces y los panes.
En la primera ocasión, cuando alimentó a más de 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres, y a posteriori cuando alimentó a otros 4,000. Las Sagradas Escrituras dicen que él miró al cielo, puso su mirada en el cielo, bendijo el pan, lo partió e instruyó a sus discípulos para que lo repartiesen, para que repartiesen el alimento, los peces y los panes. Así que en algún momento, en el lapso en que bendijo los panes y los peces y dio la instrucción de repartirlos, hubo una multiplicación. Es decir, Yahshua creó substancia o materia a través de su emuná, de su fe, de sus pensamientos y de sus palabras habladas. Mateo capítulo 14 del 13 al 21. Otro ejemplo claro lo vemos en Juan capítulo 2 versículo 1 en adelante. En las bodas de Caná, cuando en plena celebración se les terminó el vino, y vino María a comentarle a Yahshua su hijo que ya no tenían más vino. Así que Yahshua instruyó a las personas para que llenaran unos cántaros con agua, y cuando los probaron, el agua se había convertido en vino, y no en cualquier vino, sino en un vino fino. Es decir, la substancia, el agua se transformó en vino, y vemos que Yahshua utilizó su conocimiento de estos principios para transformar el agua en vino a través de sus pensamientos, de su emuná o fe, a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras y a través de las palabras expresadas. Así que nuestros pensamientos tienen el poder de crear y aún cambiar la materia. Estos ejemplos son solo por mencionar algunos, y vemos que en la palabra está claramente comprobado que la materia puede ser cambiada a través de la palabra que expresamos. Otro claro ejemplo lo vemos cuando los discípulos atemorizados, mientras se encontraban en el mar de Galilea, despertaron a Yahshua cuando el viento empezó a arreciar y las olas se empezaron a levantar y el mar se embravecía. Yahshua de inmediato reprendió al viento y las aguas se aquietaron y el viento se calmó. Y esto fue a través de su emuná, de su fe, de sus pensamientos y de sus palabras, las palabras que él expresó. Y así como estos ejemplos, encontramos también el ejemplo de la higuera, solo por mencionar algunos. Yahshua estaba tratando de enseñar a sus discípulos el mismo principio que hoy comparto contigo, que a través de nuestras palabras, de nuestros pensamientos, de nuestra emuná o fe y de las Sagradas Escrituras, nosotros podemos literalmente cambiar la substancia o materia. Y en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 22 en adelante, leemos a Yahshua enseñando estos mismos principios, que a través de tu fe, de tus pensamientos y de tus palabras puedes obtener aquello que estás pidiendo al Padre Yahweh en oración. Respondiendo, Yahshua les dijo, tened fe en Elohim, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Otro claro ejemplo en donde Yahshua cambió el ADN de una persona lo vemos en Juan capítulo 9 versículo 1 en adelante. Te leo y dice de la siguiente manera. Al pasar Yahshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Yahshua dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Y aquí de nueva cuenta vemos a Yahshua decirle al hombre que fuese a lavarse al estanque del Siloé, una vez que había utilizado su propia saliva
y había hecho una especie de mortero o lodo que le había untado en los ojos al ciego. Y esto fue precisamente lo que utilizó para cambiar el ADN de este hombre. Pero también, por otro lado, otra cosa que activó este ADN para ser transformado fue la fe del hombre ciego y sus pensamientos y sus acciones. Cuando fue obediente al estanque a lavarse y al salir recobró la vista. Su vista había sido restaurada. Así que vemos también a través de las escrituras, de las sagradas escrituras, que no debemos aceptar predisposiciones genéticas que hemos heredado de nuestros padres o abuelos, puesto que podemos cambiar estas maldiciones generacionales o estas herencias genéticas a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra emuná o fe y a través de aplicar las sagradas escrituras a nuestras maldiciones o predisposiciones generacionales. Así que lo primero que debemos hacer es rechazarlos en nuestra mente. Tienes que desecharlos mentalmente y también rechazarlos verbalmente y decir: yo no recibo esta maldición generacional en el nombre de Yahshua HaMashiach. Frecuentemente en las ministraciones escucho decir a la gente: mi mamá tuvo alta presión, mi papá tuvo problemas cardíacos y mis abuelos tuvieron diabetes. Así que yo probablemente voy a morir de alguna de estas enfermedades. Y no se percatan que a través de su propia boca, a través de sus propias palabras y de sus propias confesiones, están abriendo la puerta para que esas maldiciones generacionales empiecen a operar en ellos mismos. Y amados príncipes y princesas de Yahweh, no debemos hacer esto. Bajo ninguna circunstancia debemos hacer esto. Es necesario tener mucho cuidado de lo que hablamos o expresamos con nuestra propia boca. Así que recuerda cada vez que vayas a hablar que tus palabras tienen el poder de crear nuevo ácido desoxirribonucleico o ADN. Pero también, por otro lado, tus palabras tienen el poder para crear enfermedad y muerte. ¿Y entonces qué vas a escoger? ¿Vas a escoger hablar vida o hablar muerte? En el libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice de la siguiente manera: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Así que vemos que hay poder de vida o de muerte en nuestra lengua. Hay poder de vida o muerte en nuestras palabras y en nuestros pensamientos. Y quizá a estas alturas estés pensando ahora mismo que Yahshua pudo cambiar el ADN, el ácido desoxirribonucleico, crear sustancia o materia, porque Él es el Hijo de Yahweh, pero no es así, sino que Yahshua pudo alterar y cambiar el ácido desoxirribonucleico o ADN, la sustancia y la materia, porque Él entendió el poder que tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra fe o emuná y a través de emitir o expresar las sagradas escrituras. Y por supuesto que aunque Yahshua es hijo del Dios viviente, Él tuvo que tener emuná o fe para poder operar en señales, prodigios y milagros. Mientras a su vez Él trataba de enseñarnos y mostrarnos que nosotros también necesitamos esta clase de emuná o fe impartida por el precioso Ruach HaKadosh para operar en milagros, señales y prodigios, y ser capaces de cambiar el ácido desoxirribonucleico, ser capaces de crear materia y ser capaces de alterar y crear sustancias. Yahshua, mientras nos enseñaba, inclusive profetizó acerca de esta futura generación de creyentes nacidos de nuevo, acerca de estos que a la postre serían también sus discípulos, es decir, acerca de ti y de mí,
Y esto es lo que Él dijo acerca de nosotros, de esta generación de discípulos de Yeshua. Y justamente esto fue lo que Yeshua dijo: aquel que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores cosas que éstas hará, porque yo voy al Padre. Yeshua dijo que nosotros haríamos cosas más grandes que las que él hizo. Y amado príncipe y princesa de Yahweh, yo te pregunto hoy, ¿crees en las palabras de Yeshua? ¿Verdaderamente crees que mayores cosas que Él haremos? Porque yo sí lo creo. ¿Y tú? Ahora que has entendido el poder de tus pensamientos, el poder de tus palabras, el poder de tu emuná o tu fe y tus acciones, tú tienes el poder dentro de ti para cambiar la enfermedad en sanidad, para cambiar el dolor en tu propio cuerpo, para cambiar tu ácido desoxirribonucleico, para cambiar tu ADN. Así que hoy es el tiempo, amado príncipe y princesa de Yahweh, de empezar a practicar estos principios en ti mismo. Empezar a hacer un esfuerzo y redireccionar tus pensamientos para que estos reflejen sanidad en tu cuerpo, en lugar de concentrar tu mente y tus pensamientos en la enfermedad o en el dolor. Redirecciona tus pensamientos en tu mente para sanidad. En tu mente, dile al dolor que se detenga y mentalmente, a través de tus pensamientos, habla a tu cuerpo para que se detenga esa enfermedad o esa dolencia. Y dile a la enfermedad que se vaya en el nombre de Yeshua. Y háblale a esa área de tu cuerpo: estás sana en el nombre de Yeshua. Yo tengo sanidad divina porque eso es lo que Yahweh promete en su palabra a través de Yeshua. Esta es justamente la manera en que nuestro Adonai espera que nosotros hablemos y accionemos, justo como nos enseñó el Maestro, justamente como dejó escrito aquí en su palabra. Y para de una vez por todas de estarle diciendo a la gente que padeces de tal o cual enfermedad, tales como diabetes, taquicardia, alta presión, etc. Y es importante que entiendas que aunque el doctor te haya diagnosticado alguna enfermedad, no significa que debas aceptarlo. Tú puedes rechazar ese diagnóstico y esa enfermedad a través de tus pensamientos, a través de tus palabras, y echarlas fuera de ti y desecharlas en el nombre de Yeshua. Y espero que no me malinterpretes. Yo sé que los síntomas son muy reales, especialmente el dolor. Y no te estoy diciendo que los niegues, que niegues esos síntomas de dolor o que no tienes síntomas, porque son muy reales. Más bien, amado príncipe y princesa de Yahweh, lo que te estoy diciendo es que nosotros tenemos el poder en nosotros mismos para poder cambiar esos síntomas, ese dolor y esa enfermedad. Necesitas activar tu emuná, tu fe, y no dudar. Fe es una fuerza de energía no visible que crea substancia, y las palabras son las que transportan dicha substancia. O dicho de otra manera, nuestras palabras habladas en fe hacen que esa substancia se transforme, se altere o sencillamente aparezca. En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O dicho de otra manera, en palabras más simples, es la fe esa fuerza de energía no visible que crea substancia. Emuná es la substancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Así que la emuná es una substancia, la emuná produce materia, la emuná puede cambiar tu ADN, aun cuando no tienes la evidencia de que esto ya haya cambiado o ya se haya suscitado. Y para ello, amados príncipes y princesas de Yahweh,
requerimos ser persistentes. No solo tratar una vez y decir, bueno, ya lo intenté una vez y no vi resultados y por ello desistí de seguir creyendo. No te rindas a la primera, amado príncipe y princesa de Yahweh. Sigue persistiendo y vuelve a redireccionar tus pensamientos en tu sanidad. Vuelve a pronunciar las promesas que hay en las Sagradas Escrituras acerca de la sanidad, porque por las llagas de nuestro Mesías Yahshua hemos sido sanados y curados. Recuerda que la emuná, la fe, produce la substancia y tus palabras llevan esa substancia a donde quiera que las redirecciones. Por lo tanto, te insto a que redirecciones tu emuná o tu fe para todo aquello que necesitas en tu cuerpo o cualesquier sanidad que requieras. Y una vez que lo has hecho, redirecciona tus palabras y enfoca tus pensamientos en la misma dirección. Y una vez que la evidencia se ha manifestado en tu cuerpo, esto significa que tu fe y tus palabras han sido transformados en substancia, esto es, sanidad divina. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. נפלאים הם מעשיך ואהבתך גדולה. באתי לפניך להלל אותך. נפלאים הם מעשיך ואהבתך גדולה. ריבון עולם נפלאות הנך עושה. אין כמוך אדוני, אין כמוך אדוני. ריבון עולם נפלאות הנך עושה. אין כמוך